4 del primer principio de la termodinámica, pero si alguien tiene alguna pregunta, alguna duda, algún ejercicio que haya tenido algún problema de las guías anteriores, lo puede plantear ahora y si no es muy complicado, lo podemos evacuar la duda ahora mismo. 3.10, a ver. 3.10. ¿Cuál sería el 3.10? ¿No es el que desarrollamos en clase? Un molde de gas ideal se lleva a través del ciclo mostrado, ¿ese? Ese es el que hicimos en la... No sé si... El 3.9 hicimos en clase, profe. Yo el 3.10, lo que tengo la duda, dice, supone una nueva trayectoria BA, donde el gas se expande en un proceso cuasi estático y da una función. No entiendo cómo utilizar esa función. A ver cuál es. Me parece que ese no lo tengo. A ver, vamos a ver. Déjenme buscar. Es la guía 2020, a ver. No, profe, Imagino. la guía 2019. En la de 2020 no está. Bueno, a ver. Imagino que debe ser para reemplazar en la integral. A ver, 3, 10. Ah, no está el dibujo ese. Un gas se expone de ida. Ah, sí, 3 trayectorias. Ah, suponga ahora una nueva trayectoria BA, donde el gas se expande en un proceso cuasi adiabático. Bueno, ese ejercicio lo único que está, acuérdense que, a ver si lo puedo copiar esto, me puedo traer el... Bueno, esto es lo que dice el ejercicio. ¿Cuánto trabajo realiza? Acuérdense que la definición de trabajo es la integral entre el volumen inicial y el volumen final de la función P de B diferencial de B. Entonces, nosotros resolvimos esta integral para las distintas funciones particulares, presión constante, volumen constante, temperatura constante. Y tenemos otras ecuaciones más simples, pero devenidas de esta definición. Acuérdense que esta es la definición genérica de trabajo en función de presión y volumen, así como la equivalente en función a la fuerza y la distancia. Esta es la definición, así se define el trabajo mecánico, como la integral entre el volumen inicial y el volumen final de P de B diferencial de B. Entonces, si nosotros tenemos una función irregular que no sea, en este caso dice cuasi adiabática, pero podemos tener una, no sé, una función parabólica, cualquier cosa que vaya de un punto A a un punto B.
y no es ni temperatura constante, ni volumen constante, pero tenemos la función P de B, entonces lo que pide el problema es, bueno, cuánto vale el trabajo en esa trayectoria. Tengo que reemplazar, y al igual que reemplazamos nosotros para saber, por ejemplo, la ecuación de temperatura constante, habíamos desplazado, despejado P de la ecuación general de estado y reemplazado todo esto acá adentro, y de ahí habíamos extraído la función de trabajo a temperatura constante como nRT, logaritmo natural del volumen final sobre volumen inicial. ¿Se sale de qué? De reemplazar P allá adentro. En este caso, si dice que la función P de B, pues fíjense que P de B es la función presión en función a volumen, donde volumen es la variable independiente y P y presión la variable dependiente. Bueno, esa función es alfa volumen cuadrado, según lo que dice ahí. Y alfa es una constante. Entonces lo que está diciendo es que reemplacemos acá la integral, la función P de B, ¿cuánto vale? Alfa volumen cuadrado, diferencial de B, entre volumen inicial y volumen final. Alfa es una constante, sale la integral y queda la integral del volumen al cuadrado, diferencial de volumen, volumen inicial y volumen final. Entonces lo único que hay que hacer es buscar en la tablita de integrales cuánto vale la integral de x al cuadrado diferencial de x, que es este esqueleto, y reemplazar por los volúmenes inicial y final. Es lo único que pide este ejercicio. Y esto en general, acuérdense que trabajo es esto. Si nosotros usamos varias ecuaciones distintas para cada particularidad, es porque a partir de esta ecuación, que es la definición genérica de trabajo, hemos obtenido esas ecuaciones. No quiere decir que si no hay una transformación que sea de otro tipo, como esta, no tiene ningún nombre particular, pero tenemos la ecuación. Entonces, esa ecuación hay que meterle la integral de la definición para obtener el trabajo. ¿Está bien? No sé si quedó... Ah, está bien. Bueno, voy Claro, ahora a... entendí. Gracias, profe. Bien. Vamos a... Generalmente esos tipos de ejercicios donde haya que resolver integrales no figuran en los exámenes. Pero no está de más hacerlo en la práctica porque queda claro de que las ecuaciones de trabajo no vienen por... no vienen de cualquier lado, sino de aplicar precisamente la definición de trabajo mecánico. El volumen inicial y final es el que da la... Acá lo estamos viendo. El volumen inicial es 2 y el volumen final 4 litros. Si estamos hablando del problema de recién, 0,002 metros cúbicos hasta 0,004 metros cúbicos. Está el gráfico ahí en el PDF. Ese sería el volumen inicial y el volumen final. Sí, está en el gráfico. Bueno, comenzamos entonces con la guía 4. La guía 4, como título, tiene el primer principio de la termodinámica. ¿Qué es el primer principio de termodinámica? Bueno, es una expresión de las primeras expresiones de la conservación de la energía. Ustedes saben, ya por todo lo que hemos visto, que la energía se conserva. ¿Y eso qué quiere decir? Que la energía se conserva. Y que no nacen nuevos joules, que no mueren, no tienen prohibido morirse los joules, quiere decir que la comunidad de joules en el universo está constante, y que lo único que pueden hacer los joules es moverse de un lado a otro. Entonces, cuando uno habla de conservación de la energía, habla de una sumatoria igual a cero. ¿Se acuerdan cómo poníamos en los primeros ejercicios de la guía 2? Energía 1 más 2 más 3 más 4 más n igual a 0. Eso es matemáticamente la conservación de energía. Si un término es negativo, porque otro es positivo. Si uno es más positivo, porque otros son negativos. Así que
en la suma cero estamos diciendo de manera matemática de que si algo entró en un lado, salió de otro. Si algo salió de un lado es porque entró en otro. No se puede haber perdido en el camino porque esa es la conservación de la energía básicamente. Entonces, este primer principio de la energía hace eso mismo, pero solamente con dos tipos de transformaciones de los sistemas, que es el calor, es decir, la energía que varía la temperatura, y el trabajo mecánico. Esto porque viene de épocas muy primitivas, digamos. Pero ya sabemos acabadamente de que la energía puede entrar a los sistemas y producir infinitos tipos de transformaciones, por lo tanto habrá infinitos tipos de ecuaciones. En este caso nos vamos a centrar en lo que nosotros llamamos calor, que es la energía que, que calienta o que enfría, es decir, cuando hay variación de temperatura, y la energía a la cual le podemos llamar trabajo, que es la que cumple con la integral que vimos recién, integral entre volumen inicial y volumen final de P de B diferencial de B, es decir, si esta integral, si hay energía y evaluamos ese movimiento de energía en el sistema y esta integral es diferente de cero, entonces a esa cantidad de energía le podemos llamar trabajo mecánico. Entonces, lo único que hace la ecuación del primer principio es eso, armar la cuenta del saldo de energía de un sistema, pero solamente teniendo en cuenta la energía que entra o sale en forma de calor y la energía que entra o sale en forma de trabajo mecánico. El mismo ejemplo que usamos siempre para explicar esto es el del pistón y el cilindro, porque es el más didáctico, donde podemos claramente ver de manera gráfica el ingreso y salida de energía de esas dos formas. Así que si volvemos a suponer el sistema del cilindro con el pistón, entonces al pistón lo podemos apretar, entonces estamos metiendo energía al gas, porque si apretamos el pistón, aumenta la presión y la temperatura del gas, entonces estamos metiendo energía, pero como estamos contra una presión y variando el volumen, entonces esta energía le podemos llamar perfectamente trabajo mecánico o trabajo W. ¿Por qué? Porque acá estamos metiendo energía contra una fuerza o contra una presión y variando una distancia o un volumen. También podemos meter energía poniendo esto arriba de un quemador y bueno, en forma de calor también puede entrar energía. Entrar o salir. Si dejamos que la presión del gas empuje el cilindro hacia afuera, saldrá energía. Todo esto en forma de trabajo mecánico, porque lo que estamos haciendo es ir en contra o dejar que se desplace a favor de una presión y habrá un movimiento, es decir, habrá un cambio de volumen. En cambio acá, bueno, le agregamos energía en forma de calor, el ejemplo más didáctico, la hornalla o el quemador, como hicimos con la pava en el caso del experimento. Fíjense que acá podría yo poner una resistencia eléctrica, hacer circular una corriente y también tendría un ingreso de energía. Pero bueno, el primer principio solamente restringe esta cuenta de la energía que entra y que sale al calor y al trabajo mecánico. Hay infinitas otras formas, pero no. En el primer principio lo único que contemplamos es que toda la energía que entra o sale de los sistemas, que sea calor o que sea trabajo mecánico. ¿Está bien? Como dije recién, podemos pensar en una resistencia que caliente el gas, por supuesto, pero no. Dejamos la electricidad por afuera por definición. Acá vamos a hacer solamente cuentas con la energía que entra o sale en forma de calor o la energía que entra o sale en forma de trabajo mecánico. Por definición del primer principio. Entonces, bueno, acá tenemos energía que puede entrar en forma de calor, ponemos el cilindro arriba de un quemador y bueno, va a entrar energía porque está encima de una hornalla. Si el cilindro lo dejamos arriba de la mesa, solo la energía va a migrar hacia afuera, entonces va a salir la energía en forma de calor, calentar el ambiente. O bien podemos meter energía apretando el pistón contra la presión, estaremos haciendo trabajo mecánico, a eso se le llama el hacer trabajo sobre el sistema, así se lee en un enunciado, por ejemplo, cuando yo meto energía en forma de trabajo mecánico, digo
hago trabajo contra el sistema o sobre el sistema. Si estoy sacando energía del sistema en forma de trabajo mecánico, se puede expresar como el sistema hace trabajo contra el medio. El sistema hace trabajo contra el ambiente. Así se expresa, así podemos sacar de los enunciados el dato de si estamos metiendo o sacando energía en forma de trabajo mecánico. Repito, si el enunciado dice se realiza contra el sistema un trabajo de tanto, entonces estamos empujando el pistón, metiendo energía. Si dice el sistema realiza trabajo contra el medio, o directamente el sistema realiza un trabajo de, estamos hablando de el pistón que se expande, energía que está saliendo en forma de trabajo mecánico. Bueno, ¿qué hay que recordar acá? El criterio de signos. Si entraba energía en forma de calor, yo le ponía signo positivo. Ese es el criterio que habíamos tomado. Si sale energía, porque esto lo dejamos enfriar, es decir, sale energía en forma de calor, tiene signo negativo, pero para el trabajo tomamos el signo opuesto. Si sale energía en forma de trabajo mecánico, era positivo, y calor sale negativo. Y si entra energía en forma de trabajo mecánico, le ponemos negativo. Esto salía de las ecuaciones de trabajo que habíamos calculado en las clases anteriores. Bueno, entonces, acá tenemos dos de los tres términos que engloba el primer principio: calor, trabajo y el delta U. El delta U, habíamos visto, era la energía que terminaba llegando al gas y lo calentaba, por lo tanto, masa, calor específico, delta T, masa como número de moles, CV como su calor específico para todos los gases ideales, y delta T, la diferencia de temperaturas. Bueno, desde el primer principio al delta U lo podemos ver como el saldo de energía, el saldo. ¿Cuánto me quedó? Como si fuera el saldo de la cuenta corriente. A la cuenta corriente que vendría a ser el sistema le puede entrar energía a través de calor o a través de trabajo mecánico. Bueno, el saldo de energía que le queda al sistema será la sumatoria algebraica de la energía que entró o salió. Si entró más de lo que salió, el saldo de nuestra cuenta será positivo. Si salió más de lo que entró, como pasa habitualmente hoy en día en las cuentas bancarias, el saldo es negativo. Bueno, entonces esto es lo mismo. El delta U lo podemos ver como el saldo de energía. ¿Y cómo hago esta cuenta del saldo de energía? Delta U igual a Q menos W. ¿Por qué menos? Porque toma el signo opuesto. Hagamos el ejemplo de dos ingresos. Ingresan 10 joules en forma de calor e ingresan 10 joules en forma de trabajo mecánico. Entonces el saldo de energía es 20. ¿Está bien? Ingresaron 10 e ingresaron 10. Bueno, el saldo es 20. Entonces, como este ingreso lo tengo que tomar negativo, por eso está este signo menos acá, para hacer menos por menos más. El primer ejemplo, o el primer ejercicio de la guía, justamente sirve para eso. Es un calculito simple, pero es para dos cosas: para que interpretemos lo que dije recién acerca de cómo saber si tomar el trabajo positivo o negativo desde el enunciado, y para que veamos cómo funciona esta cuenta, que es simplemente, como les digo, el saldo de energía después de la transformación. Fíjense en el ejercicio 4.1, dice: en un proceso se suministra al sistema 500 calorías. Bueno, ahí está dando el dato del calor. Q igual se suministra, o sea que está entrando energía en forma de calor, lo vamos a tomar positivo. Dice 500 calorías, inmediatamente por 1.19, 2095. Poner acá 2095 joule. Cuando hay calorías, automáticamente transformamos joule. Bueno, ahí tenemos el primer dato. Dice, se suministran al sistema 500 calorías. Transformamos por 4.19 joule, entonces se suministran 2095 joule. Se suministran al sistema, es decir que estamos calentando. El cilindro está arriba de la hornalla. Bien, y al mismo tiempo se realiza sobre el sistema un trabajo de 100 joules. Se realiza sobre el sistema, en contra del sistema, sobre el sistema, un trabajo de 100 joules. Quiere decir que está entrando energía.
acá está entrando y acá también está entrando. Entonces, si yo tengo que ponerle, no, al calor no, al trabajo, transcribir el dato, digo trabajo igual a menos 100 joules. ¿Por qué menos? Porque en el enunciado leo que se realiza el trabajo sobre el sistema. Interpreto que estoy empujando el pistón. Interpreto que estoy metiendo energía al sistema y no sacando. Y como meter energía en forma de trabajo mecánico implica signo negativo, por eso es que le pongo el signo menos. Y ahora nos damos cuenta por qué el primer principio tiene un signo negativo ahí. Porque si meto y meto, el saldo interno de energía tiene que ser la suma de los dos. El gas se va a calentar por haber metido energía en forma de calor y el gas también se va a calentar por haber metido energía en forma de trabajo mecánico. Entonces, sea cual fuera el criterio, a mí delta U me tiene que dar positivo por esto y más positivo por esto, por haber metido. Entonces, ¿cuánto es delta U? Suministro de calor 2095. Menos, porque tengo el menos de la ecuación. ¿Cuánta energía en trabajo mecánico? Menos 100, porque entró energía. Entonces, menos por menos más, igual, menos por menos más, y 2195. Como es lógico, si metí energía, calento el gas, y si sigo metiendo energía, se tiene que salir calentando. ¿Está bien? Entonces, de esa manera, yo completo mis ecuaciones para resolver cualquier ejercicio. Así, todo lo que vimos las dos clases anteriores, más esta ecuación, que es una ecuación de saldos de energía, básicamente, una forma de expresar matemáticamente la conservación de la energía, teniendo en cuenta solamente calor y trabajo, pero que no es más que el saldo de energía. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Algún comentario? ¿Está claro? Bueno, antes de hacer otro ejercicio, tengamos en cuenta lo siguiente. Como estamos viendo acá esta ecuación, que trabajo es una de las tres variables de esta ecuación, yo puedo, entre otras cosas, despejar W, pasarlo para acá y pasar el delta U restando para allá, Q menos delta U. Así que en algunos ejercicios, seguramente le va a pedir calcular trabajo mecánico y ustedes van a recurrir instintivamente a las ecuaciones de trabajo mecánico que hemos desarrollado. Trabajo, bueno, si es volumen constante, trabajo es cero. Si es presión constante, tienen una ecuación de trabajo a presión constante, tienen una de temperatura constante, tienen de adiabática también. Todas deducidas desde la integral esta. Pero a veces no está la ecuación, como me preguntaron recién, no está la ecuación para hacer la integral o con la ecuación de trabajo que tienen para cada transformación, faltan datos, parece que faltan datos, no se puede calcular. Así que siempre tengan presente de que hay una forma de calcular el trabajo mecánico también a través de la conservación de la energía, es decir, a través del primer principio. Esto es válido para cualquier transformación. Entonces, si tengo, por ejemplo, una transformación a temperatura constante y tengo mi ecuación nRT, logaritmo natural de volumen final sobre volumen inicial, bueno, y veo que no puedo resolver la ecuación de trabajo con esa ecuación porque faltan datos, porque hay, bueno, posiblemente lo que tenga que hacer es tratar de buscar de manera indirecta el trabajo a través de averiguar cuánto es el calor de esa transformación y cuánto vale el delta U de esa transformación. ¿Está bien? Así que, en resumen, tengan en cuenta no solamente todas las ecuaciones de trabajo anteriores, sino que esta genérica puede servir para calcular trabajo también de manera indirecta. Puede servir también para cualquier tipo de transformación. Bien, punto 1. Particularidades de este primer principio. ¿Qué pasaba con
las transformaciones a volumen constante. A volumen constante nada se mueve, no hay diferencial de volumen, trabajo es cero. Por lo tanto, ¿qué pasa con el primer principio para volumen constante? Esto es cero, entonces delta U igual a Q. Todo el calor que entre va a quedar dentro del delta U. O sea, todo el calor que entre va a ir a parar a calentar el gas. Porque si no hay trabajo mecánico, el intercambio es calor delta U, calor. Calor delta U, calor. ¿Está bien? A presión constante no hay ninguna particularidad, delta U, la ecuación del primer principio queda igual, pero a temperatura constante sí tengo una reducción. ¿Qué pasaba con el delta U a temperatura constante? ¿Se acuerdan? Propiedades del delta U. Acuérdense, eso lo tienen que tener siempre presente. Sin tener presente las propiedades del delta U, estamos en problemas. Perfecto. Entonces, temperatura constante, el delta U es cero. ¿Por qué? Porque acá estamos viendo la ecuación del delta U. NCB delta T. A temperatura constante, delta T es cero. Por lo tanto, U igual a W. ¿Qué pasa con las adiabáticas? Con las adiabáticas, no se entiende. Con las adiabáticas tenemos algo parecido al de volumen constante, pero al revés. En el volumen constante no hay intercambio de energía en forma de trabajo mecánico, y en las adiabáticas al revés, no hay intercambio de energía en forma de calor, por definición. Solamente metemos y sacamos energía en las adiabáticas con trabajo mecánico. Por lo tanto, en el caso de las adiabáticas, lo que es cero es Q. Esto ya lo habíamos visto. Delta U igual a menos W. Esto ya lo habíamos visto en la clase pasada. De hecho, decíamos, queremos calcular trabajo mecánico en adiabáticas, calculamos el delta U con el signo cambiado. Bueno, una cosa que no les dije en la clase pasada, una forma, o una cuestión ahí cuando tenemos algunos datos sí y otros no, el trabajo en adiabático es menos delta U, por lo tanto es menos NCB delta T. Es decir que es menos NCB, temperatura final menos temperatura inicial. Siempre hay problemas con estas ecuaciones de trabajo cuando están expresadas con los números de moles y a veces en los ejercicios no tienen número de moles. Entonces eso es porque hay que buscar una ecuación alternativa. Fíjense si acá reemplazamos las temperaturas por su equivalente en la ecuación general de estado nRT, entonces cada temperatura será PV sobre nR. ¿Está bien? Temperatura final será presión final, volumen final, nR. Entonces, puedo sacar menos NCB, NR, factor común de presión final, volumen final, menos presión inicial, volumen inicial. ¿Está bien? Entonces acá simplificamos estas N y nos queda la ecuación de trabajo en adiabática en función de presiones y volúmenes. Por ejemplo, sin el N. ¿Está claro esto? Es decir, esto se los digo como para que tengan ustedes una alternativa, si alguno tiene, de hecho, el último ejercicio de la guía, que se los voy a dejar de tarea, porque vamos a hacer el anteúltimo y el último lo van a hacer de tarea, tiene un trámite adiabático donde hay que calcular el trabajo y como no dice número de moles, dice un sistema experimenta una transformación, bla, 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 y no dice número de moles. Entonces, para calcular el trabajo en la parte adiabática, podemos usar lo mismo que hicimos recién, lo mismo que dijimos en la clase pasada, pero simplemente con este reemplazo, reemplazar sus temperaturas por lo que equivale la ecuación general de estado, tenemos una alternativa de trabajo adiabático que no contempla el número de moles, que está en función de las presiones y los volúmenes.
Bueno, una recomendación para hacer estos ejercicios es que armen una tablita, una tabla de resumen, donde tengan acá tipo de transformación. Entonces acá ponen la volumen constante, la presión constante, la temperatura constante, la diabática. Acá recuerdan la ecuación general de estado en sus distintas formas, las relaciones, qué pasa con las relaciones entre presiones y volúmenes a temperatura constante, etcétera, etcétera. Si ven, acá pueden poner la ecuación general de estado en su forma general, y acá si hay alguna propiedad para cada uno, ¿está bien? N constante, ¿está? Uno de los renglones puede ser N constante, ¿qué pasa cuando el N es constante? Después acá, las ecuaciones de trabajo mecánico en sus diferentes formas para cada tipo de transformación, entonces lo tienen presente. Para volumen constante, trabajo es cero. Para presión constante tengo P diferencial de volumen, o NR diferencial de volumen, o diferencial de temperatura. Entonces las dos ecuaciones de trabajo que dedujimos. Y así para temperatura constante y para diabático. ¿Está bien? Entonces, tienen presente en este cuadrito todas las ecuaciones de trabajo mecánico. Y acá pueden poner la ecuación del primer principio, que es esta que vimos acá, con las particularidades de cada uno. Junto con las propiedades del delta U, bien entendidas, forman la cajita de herramientas para cualquier tipo de ejercicio que hable de gases o de primer principio. ¿Está bien? Entonces, con esta caja de herramientas es infalible. No le pueden errar a ningún ejercicio teniendo este resumen. Prácticamente con una hojita donde tengan todo este resumen y entendido qué es cada cosa y por qué se usa, no deberían tener ningún problema para resolver el ejercicio de guía 3 o de guía 4. ¿Está bien? Así que una recomendación, que hagan esta tabla. Para cada tipo de transformación, cómo queda la ecuación general de estado, cuáles son las ecuaciones de trabajo, versión A, versión B, versión C, todas las versiones que tengan para cada una, la ecuación del primer principio, qué se hace cero, por qué, y las propiedades del delta U. Esas sí, ténganla en cuenta siempre. Entonces, con ese vademecum no tendrían que tener ningún problema para resolver los ejercicios. Bueno, vamos a hacer un ejercicio que es sobre todo para practicar. Interpretación de enunciado, que es donde están uno de los focos de problema es la interpretación del enunciado, y practicar propiedades de delta U. Propiedades de delta U, interpretación del enunciado. Que es donde quiero hacer foco, porque es donde detectamos la mayor parte de los problemas en estos ejercicios. Verán que matemáticamente no hay ningún tipo de complejidad. Me pregunta Ramiro, ¿qué relación tiene con lo que vimos en la diabática de la clase anterior? Toda relación. O sea, ¿qué vimos la clase pasada de adiabáticas? Que adiabática era una transformación que no intercambia calor con el ambiente, por lo tanto, delta U era igual a trabajo, con signo cambiado por esto de los criterios, y que adiabático matemáticamente respondía a la función P volumen a la gamma igual a constante. Es decir que, ¿y ahora qué es lo único que agregamos de diabático? Que esa ecuación de trabajo que habíamos expresado en la clase anterior, que era trabajo igual a menos delta U, igual a menos NCB delta T, la podemos expresar de otra forma, que era menos CB sobre R, podemos llamar delta PB, o sea, la diferencia entre el producto presión-volumen. ¿Está bien? No sé si se entiende, Ramiro.
O si no, abrí el micrófono y me preguntas directamente. O sea, ¿qué tiene que ver con lo anterior? Todo. Lo único que agregué ahora de adiabático es que, que la ecuación de trabajo que habíamos visto en la clase anterior la podemos escribir de otra forma, que en vez de en función de temperatura y número de moles, expresarlo en función al producto presión-volumen. No sé si eso es la duda, si no me la pregunta de nuevo. No, acá en este caso no hace falta gamma. Una cosa es, a ver, me parece que la confusión ahí está en la ecuación de trabajo para adiabáticos y lo que describe una curva adiabática. Me parece que esa es la confusión. Vamos a aclararlo. Si no es eso, después me hace saber. Si yo digo que una isoterma es una curva donde la temperatura es constante, también puedo decir que una isoterma es una curva que se describe por la función presión-volumen igual a constante. Eso es una isoterma. Quiere decir que si yo quiero dibujar una curva, una curva isotérmica en el Excel, voy a decir presión igual antes sobre volumen, pondré un número cualquiera acá, y le voy dando valores al volumen y voy calculando las presiones. Y de esa manera voy a dibujar una curva isotérmica en el Excel. Esa es la ecuación que me describe la curva isotérmica. Otra cosa es cuánto vale el trabajo para temperatura constante. Bueno, meto la ecuación PV igual a constante en la integral y obtengo que esto es nRT, logaritmo natural, volumen final sobre volumen inicial. Ecuación de la isoterma, ecuación de trabajo en la isoterma. ¿Qué pasa con las adiabáticas? Bueno, la adiabática era una curva parecida a la isoterma, supongamos que tenemos acá una isoterma y otra isoterma y tenemos una curva ahí. Bueno, eso era la isoterma, la adiabática. Bueno, y esta curva, matemáticamente, ¿a qué responde? Y la curva adiabática matemáticamente responde a P volumen a la gamma igual a constante. ¿Está bien? Entonces, si yo quiero dibujar esta curva diabática en el Excel, voy a tener que poner P constante, cualquier número dividido al volumen de la gamma, entonces pongo cualquier número acá, este gamma era 1,4, le voy dando valor al volumen, calculando las presiones y dibujo la curva. Así que esta es la ecuación que me describe una curva diabática. Ahora, ¿cuánto vale el trabajo mecánico en una curva diabática? Igual a menos delta U igual a menos NCB delta T. Una cosa es la curva que describe la diabática y otra cosa es el trabajo mecánico de la diabática. De acá podría deducir, por ejemplo, presión inicial, volumen inicial de la gamma, igual a presión final, volumen final de la gamma. Es decir, si yo tengo una transformación adiabática, puedo usar esta ecuación porque es una diabática, y puedo usar esta ecuación para calcular el trabajo en esa diabática. ¿Será esa la confusión? Una cosa es la curva diabática y otra cosa el cálculo del trabajo. Con todos podemos hacer lo mismo, nada más que la otra es simple. Supongamos, ¿cuál es la ecuación que caracteriza una presión constante? P igual a constante. Entonces, P igual a 2, entonces en el gráfico voy a tener una raya que dice 2 acá. ¿Y cuál es el trabajo a presión constante? P diferencial de volumen. Y así con el otro. ¿Cuánto vale una curva volumen constante? Y bueno, B igual a 2. Voy a tener una raya vertical acá. ¿Cuánto vale el trabajo volumen constante? 0. Y así. Una característica de la curva, cómo hago yo para graficar esa curva, o qué significa en el diagrama PV esa curva, y después, por otro lado, la ecuación de trabajo correspondiente. Bueno, bien, dije, vamos a hacer un ejercicio que es para interpretar el enunciado, o sea, para practicar la interpretación del enunciado y para tener en cuenta las propiedades del famoso delta U, que no es más ni menos que el saldo de energía del sistema. Dice,
El 4.4 dice, una sustancia experimenta una serie de procesos al cabo de los cuales vuelve al estado inicial. Sin seguir leyendo, ¿qué es lo que yo tengo que interpretar acá? Alguien que se anima a responder. Una sustancia experimenta una serie de procesos al cabo de los cuales vuelve al estado inicial. ¿Qué significa eso? A un cabo de una serie de procesos vuelve al estado inicial. No sé si qué Un tipo de proceso proceso. cíclico puede ser. Es un proceso cíclico, es decir, un ciclo cerrado. Si vuelve al estado inicial, supongamos que este sea el estado inicial, bueno, hizo una serie de procesos y volvió acá, en mi diagrama PV. ¿Qué significa que sea cíclico? ¿Qué significa que el punto inicial y el punto final coincidan? Que delta U es igual a 0, exactamente. Entonces, si acá pasa una isoterma, no sé cuál es la isoterma, pero si el punto inicial y el final coinciden, quiere decir que la temperatura inicial es igual a la temperatura final. Por lo tanto, delta T, que significa TF menos TI, es igual a 0. Si esto es igual a esto, 200 menos 200, 300 menos 300, 100 menos 100, sea cual fuera la temperatura, si vuelve al punto inicial, al cabo de todo el proceso, las temperaturas iniciales y finales son iguales. Entonces el delta T es 0, y si el delta T es 0, delta U es 0. Así que esa es la interpretación. Fíjense que el enunciado es una pavada, la cuenta es una suma y una resta, pero si no interpretamos bien el enunciado, ahí está el problema. Entonces, cualquier proceso cíclico empieza y termina en el mismo punto, por lo tanto, en cualquier proceso cíclico el delta U va a valer 0. No se confundan en algo así, por ejemplo, A, B. Esto no es un proceso cíclico. Hay que ver las flechas. Acá tenemos un punto inicial en A, un punto final en B, y vamos por dos caminos distintos. Si yo doy vuelta a la flecha, ahora sí es un proceso cíclico. De A voy a... Fíjense bien claro. Por ejemplo, el gráfico que tiene el problema 4.9 es un proceso cíclico. Las flechas van en sentido horario todas. Entonces, ese es un proceso cíclico. El gráfico que está en el 4.6, de I a F, de inicio a final, eso no es un proceso cíclico, es un proceso que se realiza por tres trayectorias distintas. Entonces, en un proceso cíclico, delta U es igual a 0. En un proceso donde el punto inicial y punto final es el mismo, el delta U no es 0, pero es igual, es constante. Eso lo vamos a ver en el último ejercicio. Bueno, entonces está claro que este es un proceso, si comienza y termina en el mismo punto, es un proceso cíclico, y por lo tanto las temperaturas iniciales y finales, sea cual fuera, van a ser iguales, y delta U vale 0. Entonces, si yo había dicho que delta U era Q menos W, en ese caso, como delta U es 0, Q igual a W. No hace falta que sea isotérmico, se da la misma cuestión que el isotérmico. En un proceso, en un ciclo cerrado, al igual que en un proceso isotérmico, Q igual a W. ¿Está bien? Bueno. Después, ¿qué dicen? En este ciclo, la sustancia absorbe una cantidad de calor de 1500 calorías. 1500 por 4.18. 6270. Bueno, dice que absorbe, el sistema en algún momento absorbe una cantidad de calor Q1 de 6270. Y desprende una cantidad de 650 calorías. 650 por 650 por 4.8. 2717. Bueno, en otro momento desprende Q2 igual a
2717. Bueno, absorbe calor en algún momento y se desprende o devuelve calor al sistema por tanto. Entonces, ¿cuánto vale el calor total? Bueno, este lo tengo que tomar positivo porque mi criterio dice energía entrante en forma de calor positivo, 6.270. Y este dice que el sistema desprende calor, o sea, pierde energía en forma de calor, por 2.717. Entonces, calor absorbido lo tomo positivo, calor salido negativo, menos 2.717. Y ahí tendré el calor total, 6.270 menos 2.717. 3.553. Bueno, entonces como calor igual a trabajo, lo que está preguntando es cuánto vale el trabajo mecánico realizado en el ciclo. Bueno, 3.553. Como el trabajo da positivo, quiere decir que la energía es saliente. Entró en forma de calor y salió en forma de trabajo. Tenemos nuestro sistema al cual le ingresaron 3.553 joules en forma de calor y salieron 3.553 joules en forma de trabajo mecánico. ¿Está bien? Este calor neto. ¿Alguna pregunta? Bueno. Entonces, para redondear la guía, vamos a hacer el ejercicio 4.10, que creo que en la guía de 2019 es 4.9, donde un ejercicio bien típico de parcial, donde tenemos una serie de transformaciones y tenemos que usar un poco de cada cosa, un poco de lo que vimos en gas, un poco de lo que vemos ahora en el primer principio, y tenemos que usar todas las propiedades del tabú. O en este caso, una de las más importantes, no todas juntas no se usa. Bueno, borramos. Diagrama PV. Hacer ahí un sirve de guía. No están las isotermas dibujadas, pero vamos a tener una guía. Ahí tenemos una transformación que tiene una curva media irregular. Desde el punto 1, David pregunta qué ejercicio. 4.9 o 4.10. 4.10 debe estar en la guía de 2020, en el PDF 4.10. Y si no, figura como 4.9. Bueno, acá hay una transformación que le llama 1, 2, 3. Que pasa por el punto 2 y llega al punto 3. Y por otro lado, tenemos acá arriba al punto 4 y acá, tirar un poquito. Para allá. Es el punto 3. Bueno, 1, 2, 3 o 1, 4, 3. Primera cuestión. Punto 1, acá dibujé las isotermas para que se vea bien claro de que no tenemos la misma temperatura entre el punto 1 y el punto 3. Tenemos diferentes temperaturas. Por lo tanto, delta U igual a NCB delta T no va a ser 0, porque desde el 1 al 3 tenemos una isoterma que valdrá X y acá una isoterma que valdrá Y. X distinto de Y. ¿Está bien? Entonces, delta T no es 0. Entre el punto 1 y 3 tenemos un delta T distinto de 0. Pero ese delta T, yendo por acá abajo o yendo por acá arriba, sigue siendo el mismo. Partimos del mismo origen y llegamos al mismo destino. Por caminos diferentes,
pero partimos del mismo origen y llegamos al mismo destino. Quiere decir que la temperatura inicial de ambas trayectorias es igual. Por otro lado, las temperaturas finales de ambas trayectorias son iguales. Entre sí, inicial y final son distintas, pero ambas temperaturas iniciales son iguales y ambas temperaturas finales son iguales. Por lo tanto, la propiedad del delta U a utilizar, ¿cuál es? Importante que lo vean acá porque acá se traban los ejercicios. En esta cuestión se traban los ejercicios. ¿Qué pasa ahí? ¿Cuál es la propiedad del delta U? Evidentemente que tenemos que usar acá. Antes de leer el enunciado. Si nadie se le ocurre, estamos en problema. ¿Nadie? ¿En qué parte, profe? ¿Cuál sería la propiedad? Nosotros en la clase pasada hemos visto 3 propiedades del delta U. Una la acabamos de ver recién, circuito cerrado, en un ciclo cerrado el delta U vale 0. Pero ¿qué pasaría con el delta U en este caso? Del punto 1 al punto 3. Comparando la trayectoria de abajo o la trayectoria de acá arriba. ¿Cómo serán los ¿Delta U delta U? sería igual al trabajo negativo? No, en este caso no estamos hablando de adiabáticas. Eso, lo que dice Melanie, no depende de la trayectoria. ¿Por qué? Porque delta U lo estamos viendo acá. Siempre tengan presente esta ecuación. Delta U depende solamente del delta T. Entonces, si yo les pregunto, el delta U de la trayectoria 1, 2, 3. Por un lado tenemos este delta U. El cambio en la energía interna que habrá tenido el sistema haciendo esta trayectoria. Y después tenemos el delta U de la trayectoria 1, 4, 3. ¿Cómo serán estos dos delta U? Iguales. Iguales, exactamente. Eso es lo que... Acá se traban los problemas, por eso yo insisto con esto. Los delta U tienen que ser iguales. ¿Por qué? Y porque si parten del mismo origen y llegan al mismo destino, parten de la misma temperatura y llegan a la misma temperatura. Delta U no es 0 ahí, pero es igual. Entonces, ¿cómo lo expreso a esto? En este caso tengo acá una sola etapa, entonces pondré delta 1, 2, 3 igual, tengo que poner igual acá, a lo mismo, a delta U 1, 4, 3. 1, 4, 3. Eso sí o sí, son iguales, porque si parten del mismo origen y llegan al mismo destino, acá no se entendió, lo vamos a poner bien. 1, 4, 3. Si partieron del mismo origen y llegaron al mismo destino, entonces la temperatura de la cual partieron ambos es la misma y la temperatura a la cual llegaron ambos es la misma. Y como delta U solo depende del delta T, obviamente el delta U por abajo va a ser igual al delta U por arriba, que es lo que acabamos de poner acá. Lo único que agregamos acá es decir que como esto está en 2 etapas, bueno, este delta U 1, 4, 3 será el delta U de 1 hasta 4, más, es decir, el delta U de acá hasta acá, más el de 4 hasta 3, el delta U 4 hasta 3. Simplemente dividimos las etapas, porque acá está dibujado en 2 etapas. ¿Está bien? Pero es exactamente lo mismo que hemos puesto antes. Si acá tenemos n etapas, bueno, el total de todas esas etapas será la suma del delta U, la etapa A, la B, la C, la D, hasta que lleguemos al mismo punto. Pero si el punto inicial de la primera etapa y el punto final de la última coinciden con la otra trayectoria, bueno, vemos que hay 2 caminos distintos al cual 2 caminos distintos que podemos tomar para salir del mismo origen y llegar al mismo destino. Esa propiedad es la que usan en el ejercicio que está más arriba, del 4.6. Bueno, el ejercicio que habían preguntado al principio, que le agrega la función presión-volumen, y hicimos la integral, bueno, ese ejercicio también se resuelve con lo mismo.
Bueno, esto es lo principal. Esto es lo principal que hay que tener en cuenta para este ejercicio. Bueno, pongamos los datos. A ver, dice, pasa 1, 3, siguiendo el trayecto. Se mide. ¿Qué tenemos como dato? El delta U 1, 4. El delta U de 1 a 4. Es decir, esa etapa de acá hasta acá, ¿cuánto? La energía interna, 2450 joules. Estoy leyendo los datos que da el problema. Y dice, el calor de 4 a 3, de acá hasta acá, es menos 1000 calorías. Bueno, calor de 4 a 3, ahí ya lo da directamente con el signo, menos sería 4190 joules. Acuérdense que caloría, pasarlo a joules por 4,19. También, otro dato, que el trabajo en la trayectoria no, perdón, está dando el dato del calor absorbido por el sistema en 2, 3. Q1, 2, 3, 20 calorías. Creo que en el guía 2020 dice 200, pero es un error, es 20. 20 por 4,19, 83,8. Entonces, ponemos acá 83,8. Bueno, y esos son los datos que tiene el enunciado. El delta U del 1 al 4, me falta todo el resto. De esta trayectoria tengo solamente calor 4,3. Y después de la trayectoria de abajo tengo solamente calor absorbido. Acá tenemos entonces calor absorbido por 83,8. Bueno, ¿qué preguntan? Las preguntas. Calor del 1 al 4. Delta U total. O sea, delta U está diciendo del 1 al 3. Delta U del punto 1, que es el inicial, al punto 3, que es el final. Eso está preguntando. Y el trabajo 1, 2, 3. Entonces, en este ejercicio, fíjense, está preguntando el trabajo de la trayectoria de abajo. La trayectoria es irregular, por lo tanto yo no tengo en la tablita resumen una ecuación de trabajo para una trayectoria cualquiera. Entonces yo automáticamente voy a decir, el trabajo este lo tengo que calcular con el primer principio, delta U igual a Q menos W, y de acá de espejo W igual a Q menos delta U. O sea, de acá incluso es más fácil en este ejercicio porque al tener una trayectoria irregular, yo no tengo ecuación de trabajo mecánico para esta trayectoria irregular, tampoco lo da el enunciado, no dice que la ecuación de esta trayectoria es P alfa, no dice nada. Entonces no tengo otra alternativa que buscar calcular el trabajo mecánico a través de manera indirecta, a través del primer principio. Pero si acá tuviera, supongamos, una diabática, yo para la diabática sí tengo ecuación de trabajo mecánico. Pero puede ser que a través de esa ecuación de trabajo mecánico no lo pueda calcular, porque me falta algún dato, por lo que fuera. Entonces, por más que tengamos en algunos casos alguna ecuación, alguna gráfica de las clásicas, como adiabática o temperatura constante, lo que fuera, esta ecuación o esta forma de buscar el trabajo también es válida. Entonces, ténganlo en cuenta. No sé si se entendió el punto. Lo repito por las dudas. En este caso tengo una trayectoria irregular. Para la trayectoria irregular no tengo una ecuación de trabajo definida. Por lo tanto, acá es más fácil darme cuenta de que necesito usar el primer principio para calcular trabajo. No obstante, si acá tuviera una transformación de las típicas, temperatura constante o adiabática, lo que fuera, y sí tengo una ecuación
de trabajo particular, puede que también a través de esa ecuación de trabajo no lo pueda calcular y tenga que recurrir lo mismo al primer principio, por más que tenga una ecuación particular. ¿Está bien? Así que la forma de calcular el trabajo con el primer principio siempre está vigente, por la duda que falta. En este caso, obviamente, hace falta. Bueno, calor 1,4. Bueno, esta transformación, acá tenemos un dato, dice 2 atmósferas, así que 202.600 pascales, más o menos, redondeado. Tenemos acá un volumen de 20 litros, 0,02 metros cúbicos, y acá tenemos un volumen de 5 litros, 0,005 metros cúbicos. Bueno, ¿cuánto vale calor 1,4? Bueno, planteo para, esta es la pregunta A, la pregunta B, la pregunta C. Para la pregunta A, planteo, ¿cómo queda mi primer principio para la trayectoria 1,4? Delta U 1,4 igual al calor 1,4 menos el trabajo mecánico de 1,4. Por lo tanto, eso que está preguntando 1,4, el calor 1,4, tendré que pasar para allá esto que está restando. Delta U 1,4 más trabajo mecánico de 1,4. Delta 1,4 es un dato, 2.450 joules. Y el trabajo mecánico a presión constante, tengo los datos, por lo tanto en este caso puedo utilizar la ecuación que aprendimos. Presión, 202.600 pascales, por el diferencial de volumen, volumen final menos volumen inicial, 0,02 metros cúbicos menos 0,005 metros cúbicos. Bueno, ahí calculé el calor 1,4 que estaba 0,02 menos 0,005 por 202.600 más 2.405. A 5.490. A 5.490. Bueno, primer resultado. Delta U total. Bueno, ¿qué es delta U total? O la delta U por este lado, que estoy complicado porque justamente por este lado tengo que calcular el trabajo, vamos a intentar calcularlo por este lado. Entonces, el delta U total es igual al delta U del 1,4 más el delta U del 4,3. Bueno, delta U 1,4. Tenemos datos. Delta 1,4 es 2.450. Más, ¿cuánto vale delta U de 4 a 3? Bueno, delta U de 4 a 3, Menos, acá, sí, menos 4.190 joules. bueno, hagámoslo claramente. Delta U 4 a 3. Primer principio, vamos a ponerlo acá arriba, delta U es Q menos W. ¿Está bien? Entonces, ¿qué tengo que observar? De que 4,3 es una transformación a volumen constante, y como es volumen constante, no hay variación de volumen, no hay movimiento, por lo tanto, en la transformación a volumen constante, el trabajo es cero. Por lo tanto, ese delta U 4,3 tiene que ser igual al Q 4,3. Por eso es que ponemos, como dijo bien, no sé quién habló recién, menos 4.190. ¿Pero por qué pongo eso? Porque yo observo que esta porción de la transformación, 4,3, es a volumen constante, y como es a volumen constante, el trabajo es cero, por lo tanto, en ese tramo, delta U igual a Q. Que esa igualdad la tienen en el cuadrito que les dije que armen hace un ratito.
Si ustedes se fijan, volumen constante, van a la columna del primer principio y van a tener que delta U igual a Q. ¿Tenemos el dato? Sí, menos. Entonces, el delta U total es 2.450 menos 4.190. 2.450 menos 4.190. Menos 1.740. Menos 1.740. Bueno, delta U menos 1.740 quiere decir que si delta U es negativo, quiere decir que se enfrió, porque delta U si es negativo es porque delta T es negativo. Entonces pasó de una temperatura mayor a una temperatura menor. Bien, el punto C dice calcule el trabajo mecánico de la trayectoria 1, 2, 3. Como no tengo ecuación para calcular eso, en este caso no me queda otra que calcularlo a través indirectamente a través del primer principio, pasando el calor para allá y el delta U para este lado. Entonces, trabajo 1, 2, 3 será el Q 1, 2, 3 menos delta U 1, 2, 3. Entonces, Q1, 2, 3, ¿cuánto vale? Tengo dato, 83,8 joules. Menos, ¿cuánto vale 1, 2, 3? El delta U 1, 2, 3. Menos 1.740 joules. Menos por menos, más, y sumo esas dos cosas. ¿Pero por qué pongo que delta U 1, 2, 3 vale 1.740? Por esto que puse acá al principio. Acá está el secreto de todo, ¿está bien? Obviamente, si este fuera un ejercicio en el Moodle, esta sería la pregunta por el 100% del puntaje. Y a lo mejor esta sería por el 25 o esta por el 50, ¿está bien? Entonces, ¿cómo llegamos a esto? Y acordándome de la propiedad del delta U. ¿Está bien? Sé que es fundamental darse cuenta de que si yo tengo un punto inicial y un punto final, y ese punto inicial es compartido por dos más trayectorias, y el punto final es compartido por dos más trayectorias, quiere decir que estamos uniendo un origen y un destino por diferentes caminos. Pero siempre el origen es el mismo, el destino es el mismo. Entonces, si comparto origen, comparto destino, comparto temperatura inicial y comparto temperatura final, dos o más destinos, los delta U por esas diferentes trayectorias tienen que ser iguales, que es lo que he puesto acá. El delta U por abajo es igual al delta U por arriba. Si hubiera otra trayectoria más, también sería igual. Todas las trayectorias que compartan el mismo origen, el mismo destino, van a tener el mismo delta U. Bueno, ¿alguna pregunta, alguna duda? Tenemos algunos minutos, así que si tienen alguna pregunta, alguna cosa que quieran evacuar, algún comentario, aprovechamos, porque digamos, la temática ya estaría, es decir que los ejercicios de la guía 4 se pueden resolver más que bien con todo lo que hemos visto ahora. Es decir, recordar todo lo que se vio en la guía de gases, por supuesto. Recordar las ecuaciones de transformación, de trabajo en las transformaciones y las propiedades del delta U. El parcial, pregunta Brian. Segunda o tercera semana de junio. Entre la segunda y la tercera semana de junio. Nosotros nos falta el primer parcial va a entrar hasta la guía 6, es decir, carga eléctrica, ley de Coulomb, campo eléctrico, ley de Gauss. Es decir, todo eso que se ve en la guía 6, hasta ahí entra el primer parcial. Salvo que los profes teóricos digan algo en contrario, pero no creo. Hasta acá llegaremos con el primer parcial. Y para eso nos faltan 3 clases. La clase que viene, que vemos segundo principio, máquinas de Carnot. Acuérdense la clase que viene, traigan las dudas, las preguntas, porque la guía 5 es cortita.
Entonces la cubrimos incluso con menos tiempo que esta guía 4 que hemos visto hoy. Entonces queda bastante tiempo en la clase que viene para evacuar dudas y resolver problemas de otros, de otras guías. ¿Está bien? Porque no podemos empezar con la guía 6 porque quedamos a la mitad. Y la guía 6 se hace en 2 clases. 2 parciales. Sí. El año pasado se tomaban 3, pero... Dice, ejercicio 13, me pregunta Laureano. A ver, ¿cuál es? El ejercicio 313, a ver si es el mismo por los órdenes estos de las guías de una versión y otra. Es que dice un cilindro de 1000 litros de capacidad, hay 1293 gramos de aire, ¿es ese? Bueno. Bueno. Me gustan los litros, ¿no? Bueno, fíjate que en este caso es exactamente igual que el que habíamos hecho antes del CPSB. Eso es para practicar CPSB. 1000 litros, bueno, un metro cúbico. Ese es el volumen, sería el volumen del cilindro. Cuando tenés gramos de aire, ahí hay que usar la masa molar, que debe estar por acá. ¿Ven? Ahí está, la masa molar dice 29 gramos por mol. Entonces, con la cantidad de gramos y la masa molar pasas al número de moles. ¿Está bien? Entonces tenés el N del aire. Entonces, si dice que está a 0 grados, y aumenta hasta 10 grados, quiere decir que el delta T es de 10 grados. Entonces, para saber calor transferido a presión constante, NCB delta T, N lo calculamos como los gramos dividido la masa molar, y ahí calculamos los números de moles. El CB lo tomamos como 21, y el delta T 10. ¿Está bien? Porque dice que hay que calentar el gas a volumen constante de 0 a 10. Entonces el delta T es 10. Número de moles, los gramos dividido la masa molar, ahí tenemos el número de moles. Y CB 21 Joule mol Kelvin. Entonces ahí está la cantidad de energía a agregar al gas en volumen constante. Y a presión constante, acuérdense, tenemos la triquiñuela del NCP delta T, donde CP era CB más R. Por lo tanto, 21 más 8,31, 29,31 era el CP. Y ahí teníamos la energía. Y después dice, compara los resultados. Y bueno, ¿qué tienen que sacar como conclusión? De que el calor agregado en un experimento a presión constante es mayor que el calor agregado a un volumen constante. ¿Y por qué? Porque acá hay que agregar no solamente la energía para calentar, sino la energía necesaria para compensar la que se está fugando en forma de trabajo mecánico. Esa sería la cuestión de comparar los resultados. No sé si está claro. Sé que pide calcular cuánto trabajo se agrega en volumen constante, NCB delta T. Cuánto calor se agrega en presión constante, NCP delta T. Como CP es CB más R, evidentemente da más grande. Y la explicación de eso era que
en un volumen constante, todo el calor transferido va para el gas y lo calienta. En cambio, a presión constante, ya veíamos, no sé si estuviste en la clase pasada, pero teníamos el experimento a presión constante, el pistón se iba expandiendo, por lo tanto hay energía que estaba saliendo. Por un lado metíamos energía en forma de calor, parte quedaba adentro, pero otra parte se iba fugando en forma de trabajo mecánico. Entonces, el CP, que es CB más R, nos daba la suma de la energía que queda en calor adentro del cilindro, más la que se fuga en forma de trabajo mecánico. ¿Está bien? Esa era la cuestión. Está escrito un poco más extenso, pero es el mismo problema anterior. Bueno, los dejo entonces, porque tengo ahora el primer año pegadito, pero recuerden de que si hay más dudas, tráiganlas para el lunes que viene, que tenemos que desarrollar la guía 5, y es bastante cortita, entonces ahí vamos a tener más tiempo para hacer varios ejercicios. Bueno. Listo, profe, genial. Bueno, muchas gracias, que tengan una buena semana. Chao, profe. Chao.